Continuamos acompañándote en La Política en Debate. Ya está el doctor Roque Rueda con nosotros para hablar acerca del ciclo lectivo 2021 y una intimación a la provincia, ¿no? Para saber qué es lo que va a ocurrir, que esto se efectivice. Eso es lo que están pidiendo justamente muchas personas que ya han presentado un petitorio previamente, semanas atrás, en el mes de octubre más precisamente, y ahora también se acercaron 2.200 firmas más de adhesión justamente para que esto se concrete. Doctor, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. No, gracias a vos por invitarme. Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? Porque obviamente no se tienen certezas prácticamente de nada, todo más o menos se define de acuerdo a la situación epidemiológica. La presencialidad se ha hecho muy compleja justamente en relación a esto, pero también sabemos que la virtualidad no aseguró la educación, o que por lo menos este sistema le sirva a todos los niños, niñas y adolescentes, especialmente en nuestra provincia, ¿no? Sí. Nosotros, como vos bien decías, hicimos una primera presentación en ese entonces con cerca de 300 firmas de padres y madres de alumnos de escuelas públicas y privadas de la provincia, donde sencillamente lo que pedíamos era que se garantizara el retorno a una presencialidad razonable. Entendemos absolutamente, no negamos la seriedad de la situación y de la pandemia, para el ciclo lectivo 2021, en el entendimiento de que, si bien en marzo pudo haber sido sorpresivo, y de hecho lo fue para todo el mundo, no solo para Salta, para el mundo entero, este tema de la pandemia, ya a fines de octubre, cuando se presentó nuestra primera nota, ya había una experiencia suficiente, tanto en Salta como en el país, como en el resto, como en el mundo, como para empezar a pensar cómo hacíamos para volver a una prestación efectiva del servicio escolar, específicamente escolar. Yo digo escolar, no educativo, porque el escolar es que se brinda en la escuela, claro, sí, sí. El escolar presencial. Por supuesto, con todos los recaudos necesarios. Nosotros decíamos en esa nota que cuando uno restringe un derecho tan esencial como la educación, a veces es necesario restringir derechos para preservar otros, en este caso para preservar el derecho a la salud, el derecho a la vida incluso. Pero esa preservación de un derecho restringiendo otro no puede significar la eliminación del otro derecho. Y en los hechos es lo que ha pasado en nuestra provincia. Vos hacías hace un rato referencia a la parte pedagógica, es decir, a uno de los roles, por supuesto importantísimo, que cumple la escuela, ¿no? El de la transmisión de contenidos pedagógicos. Ese rol se ha cumplido muy insuficientemente y se ha cumplido de manera de parte muy desigual. Para todos los sectores ha sido insuficiente y deficiente, pero hay sectores que son la mayoría para los que ha sido mucho más insuficiente. Que lo han padecido más por distintas razones. Claro, por distintas razones que tienen que ver, por ejemplo, con conectividad, por ejemplo, con capacidad de acceso a dispositivos adecuados. Sí, sí. No solo necesitas eventualmente una computadora o una tablet, necesitas incluso una impresora. Claro. A veces, por ejemplo, en el caso mío, por ejemplo, soy abogado y entonces tengo una impresora en mi casa, porque a veces trabajo en mi casa, sí, pero sí. ¿Cuánta gente, cuántas familias lo tienen en Salta? Y es necesario. Entonces, la única propuesta que ha tenido el Estado como alternativa ha sido esto de la educación remota, sobre la cual ni siquiera tenemos diagnósticos, porque tampoco se ha hecho que se sepa un diagnóstico de qué tan efectivo ha sido lógico solo en lo didáctico, y por supuesto la escuela cumple muchos otros roles igual de importantes, algunos de ellos también vinculados a la formación del niño y de la niña, de su propia formación individual en lo social. Aprende a sociabilizar, aprende a discutir con respeto, aprende a opinar con respeto, se hace amigos, juega, todas las cosas que hacen al crecimiento de la persona por fuera de su núcleo familiar. Claro, eso sí, sí. En la escuela digamos... Es una herramienta de socialización. Es una cosa imprescindible para el desarrollo integral de un niño. Pero aparte la escuela, en nuestro sistema, para bien o para mal, en el sentido de que tal vez haya mucha gente que con razón diga son roles que no debiera cumplir la escuela, pero es la única institución que las cumple.
otros roles que tienen que ver con serias problemáticas sociales, cuestiones de adicciones, cuestiones de violencia intrafamiliar, algunas afecciones como déficit de atención o cuestiones que la familia tal vez no está en condiciones de reconocer. Entonces es una cuestión mucho más profunda que la ya importantísima pérdida de contenidos pedagógicos, claro, ¿no? Tal cual, totalmente. Entonces, muchas veces estas cuestiones se advierten justamente en el ámbito escolar, ¿no? El tema de los abusos sexuales también, siempre que hay un docente comprometido del otro lado, uno puede tener un diagnóstico certero de lo que pueda estar pasando en esa familia. Roque, ¿qué es lo que se ha pedido particularmente? Ustedes quieren que se hable de una planificación, porque tiempo para planificar ya hubo, obviamente, esto acontece a fines de marzo, ¿no? Y obviamente desde ahí hasta esta parte ya conocemos muchísimo más de lo que es la pandemia y conocemos también muchísimo más de los cuidados que tenemos que tener, y me imagino que se podría haber ido sondeando una solución en desdoblar turnos, en de alguna manera intentar, ¿no?, brindar estas herramientas. Claro, nosotros justamente lo que hemos pedido es, en primer lugar, certidumbres, ¿no? O sea, volvamos al inicio. El derecho a la educación es un derecho fundamental. En nuestra provincia, en virtud de nuestra constitución provincial, no hay duda alguna, nadie puede discutir que es un servicio esencial porque lo dice expresamente la Constitución. Con lo cual, ese tema de si es o no es un servicio esencial está resuelto desde el año 86 por nuestra Constitución. Pero más allá de eso, la importancia de la educación nadie la niega. Entonces, lo que nosotros pedimos primero es certidumbre. Nosotros a fines de octubre presentamos una nota que no tenía tal vez el carácter intimatorio que tiene esta última que presentamos hoy, pero justamente esa era la base. Lo que vos acabas de decir, ya está, esto ya no es sorpresa. Ya han pasado 8 meses y ni siquiera estamos pidiendo reabran las escuelas de acá a fin de año. Estamos pidiendo, por favor, garanticen que en el ciclo lectivo 2021, con el grado de normalidad que se pueda, porque también somos conscientes, y otra cosa que me parece importantísimo, y te agradezco la oportunidad de estar acá, es aclarar este punto. Valoramos enormemente el impresionante esfuerzo que han hecho los docentes este año. Porque que no haya habido escuelas no significa que no haya habido docentes. Que ellos no hayan trabajado, ¿no? Y que no lo hayan hecho incluso fuera de horario muchísimas veces. Yo creo que deben haber muchos docentes que deben estar apoyando abierta o secretamente nuestro pedido por el enorme esfuerzo adicional que han tenido que hacer. Y otra cosa que les ha pasado a muchos, a la gran mayoría que tienen verdadera vocación docente, es desesperarse por los resultados. Porque no hay forma de no ver que con todo ese esfuerzo se logran resultados pedagógicos muy inferiores a los que el docente lograría en el aula, que es para lo que está formado y es lo que aparte le gusta hacer. Entonces, ese tema es crucial. Nosotros no estamos pidiendo que nadie se inmole, estamos pidiendo que se planifique, estamos pidiendo que se hagan las cosas como deben hacerse, estamos diciendo aparte que ya no es excusa la pandemia. No es excusa la pandemia en el sentido de que no alcanza con invocar la pandemia. La pandemia ya sabemos, desde marzo que la conocemos a la pandemia. Entonces, ¿cómo hacemos para que esa obligación constitucional del Estado se pueda empezar a cumplir de manera razonable? Todo eso tiene que ser planificado. Es el Estado el que tiene que... Vos dijiste algunas alternativas, la alternativa de los turnos. Yo te podría tirar otra. Incluso hay que repensar también el sistema de transporte, bueno, ¿no? por eso hay que pensar muchas exactamente, en nuestra nota nosotros decíamos que se tomen todas las medidas que tengan que ver, mirá, son cuestiones que tienen que ver con lo presupuestario. Hay presupuesto para acondicionar las escuelas para recibir en condiciones sanitarias adecuadas. Todo este año se ha trabajado en eso. ¿Qué pasa de ahora hasta cuando empiece el ciclo lectivo? Cuestiones de recursos humanos, que también tienen que ver con lo presupuestario, pero no solo con lo presupuestario. Tiene que ver, por ejemplo, con lo gremial. Se ha hablado con los gremios. ¿Cuál es la idea con los gremios? Mira, hay un tema que me parece bien importante, que es este. En el debate político y en la gestión política se cumplen roles. Entonces, vos tenés el rol de, por ejemplo, ministro de Educación. Tu rol es pelear todos los días porque se abran las escuelas. No es otro. Vas a tener también el rol del ministro de Salud, que te va a discutir eso. Claro, tal cual. Entonces, de ese cruce se van a encontrar las soluciones, pero no puede ser un ministro de Educación que dice la pandemia, porque eso lo tiene que decir el ministro de Salud, no el ministro de Educación. Tampoco puede ser un ministro de Educación que cumpla el rol de los gremios,
Los gremios hacen muy bien en desempeñar su rol y en exigir todos los recaudos para las personas que ellos representan, que son los docentes. Claro. El ministro de Educación no es un gremio, el Ministerio de Educación. Entonces, en que cada uno cumpla su rol, es de donde salen las soluciones. Hasta donde se articule la solución. Roque, muchísimas gracias. Bueno, Gracias por acompañarnos en esta noche. Nos vamos a la pausa, quédate ahí, ya volvemos.